Ok, bueno, pues vamos a empezar entonces. Déjame poner maximizarlo. Y, ok. Bueno, vamos a hablar sobre acidosis y alcalosis, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, nuestro organismo tiene un pH en particular que es de 7.35 a 7.45. Cuando tenemos una disminución del pH de abajo de 7.35, vamos a hablar sobre acidosis. Y cuando tenemos el pH arriba de 7.45, vamos a hablar sobre alcalosis, ¿vale? Esto a su vez se va a subdividir en dos, que es la causa respiratoria o metabólica. Recuerden que les había comentado que nosotros tenemos dos órganos para poder mantener el equilibrio de pH, que es el pulmón y el riñón. Entonces, todo lo que no tenga que ver a nivel pulmonar, vamos a hablar que es metabólico. Y obviamente lo que tiene que ver a nivel pulmonar, las causas pulmonares, van a ser respiratorias. Por lo tanto, podemos subdividirlas en acidosis metabólica o acidosis respiratoria y alcalosis, perdón, metabólica o alcalosis respiratoria. Es decir, les dije, si las causas son respiratoria o metabólica, pues pueden existir de los dos, acidosis y alcalosis, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primero, que es la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es la disminución del pH de 7.35 y la causa es respiratoria, ¿sale? Para ello tenemos que acordarnos de tres cosas principalmente al inicio, porque en una gasometría se observan más cosas. Uno es el pH normal, que ya les dije que va de 7.35 a 7.45, ¿sale? Otro es la cantidad de bicarbonato. El bicarbonato, el HCO3, es niveles normales de 22 a 26, ¿sale? Y otro que es bicarbonato, el CO2. El CO2 es de 35 a 45, ¿vale? La cantidad de CO2, que sería acá de 35 a 45, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una acidosis respiratoria? La acidosis respiratoria siempre va a haber un aumento de CO2, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que la unión de CO2 más agua, ¿qué me va a dar? Esto lo vimos en clases anteriores. CO2 más agua, muy bien, me va a dar ácido carbónico. El ácido carbónico, por lo tanto, es ácido carbónico. Es esta molécula que está acá, H2CO3. Entonces, el CO2 más agua es igual a ácido carbónico. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si yo tengo un aumento de CO2 en el organismo, una retención de CO2 en el organismo? Bueno, pues va a aumentar el ácido carbónico. Al aumentar el ácido carbónico, mi pH va a ser más ácido, ¿ok? Si estamos hablando que hay dos parámetros que van a regular tanto la acidosis y la alcalosis para saber si es respiratoria o metabólica, siempre cuando hablamos que existe una alteración en CO2, estamos hablando que hay una alteración a nivel respiratorio, ¿ok? Siempre que hay una alteración en el bicarbonato, entonces vamos a hablar que la causa va a ser metabólica, ¿va? Entonces, acuérdense, siempre que es una acidosis respiratoria, va a haber un aumento de CO2, por lo tanto va a haber un aumento de ácido carbónico y por lo tanto va a haber una disminución de pH, ¿va? Patologías que se presentan, por ejemplo, ahorita, que tienen neumonías. Ahorita está muy de moda neumonías por COVID. Las neumonías por COVID provocan en los pacientes acidosis respiratorias y, bueno, pueden llegar a la muerte. Enfisemas pulmonares o obstrucción de las vías aéreas. ¿Qué pasa si yo
soy un niño de 2 años y me trago un juguete y se va hacia la parte de la obstrucción, cuando yo me lo trago, de la vía aérea. Recuerden que la vía aérea, si yo tapo esa entrada de oxígeno, bueno, va a empezar el niño a toser, va a empezar a ponerse moradito y va a empezar eh, pues a sentir la falta de aire. ¿Qué va a pasar? Pues que va a evitar que exista una exhalación y al evitar que exista una exhalación se va a quedar mayor cantidad el CO2 y el CO2 simplemente por encontrarse en los pulmones para unirse con agua por medio de la anhidrasa carbónica me va a dar un aumento de ácido carbónico. Por lo tanto, la obstrucción de las vías aéreas, las vías respiratorias, también me va a dar una acidosis respiratoria. ¿Va? Ahora, una alcalosis respiratoria es lo contrario. Una alcalosis respiratoria es cuando hay una disminución de CO2. ¿Cómo puedo ocasionar una disminución de CO2? Por una hiperventilación. Si yo tengo un cuadro de ansiedad, voy a empezar a respirar rápido sin que se den cuenta los pacientes con ansiedad, empiezan a hiperventilar. La frecuencia respiratoria normal de una persona va de 12 a 18 respiraciones por minuto. Si yo empiezo a respirar más rápido, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a barrer ese CO2. Al barrer ese CO2, va a disminuir la cantidad de formación del ácido carbónico. Y por lo tanto, el pH, al no haber tanto ácido, el pH va a aumentar. Va a aumentar a niveles arriba de 7.45. Entonces, una alcalosis respiratoria, fíjense que es un poquito más difícil que se dé, sí se da, sí hay patologías que la ocasionan, pero es más fácil que nos dé una acidosis respiratoria. ¿Ok? Entonces, una alcalosis respiratoria es cuando hay una barrida excesiva de CO2. Cuando ese CO2 disminuye del organismo, disminuye el ácido carbónico y por lo tanto el pH puede aumentar. ¿Por qué va a disminuir el ácido carbónico? Bueno, pues recuerden que ¿se acuerdan cuando les enseñé los sistemas buffers? Bueno, en los sistemas buffers existe una relación que es de 20 a 1. ¿Se acuerdan que les dije eso? De 20 de bicarbonato a 1 de ácido carbónico. ¿Recuerdan esa parte? Ok. ¿Se acuerdan cuál era el pK de ese buffer? Exacto. pH es igual a pK. Si el pK es de 6.1 más el logaritmo del bicarbonato sobre ácido carbónico, déjenme agarrar mi calculadora, ustedes sáquenlo. Estamos hablando que en una alcalosis respiratoria está barriendo el CO2, ahora no hay 20. Imaginemos que ahora hay 10 de, perdón, sigue habiendo 20 de bicarbonato, pero ahora ya no hay 1 de ácido carbónico. Recordemos que está barriéndose, sacando mayor cantidad de CO2. Por lo tanto, en lugar de tener relación a 1, imagínense que lo tengamos a 0.5. Sustituyan esta parte aquí. Entonces, acuérdense, pH es igual al logaritmo de la sal sobre el ácido. Sería 20 sobre 0.5. 20 entre 0.5 serían 40, ¿no? El logaritmo es 1.6 más 6.1. Mi pH es ahora 7.7. Por lo tanto, mi pH va a ser más alcalino. ¿Qué va a pasar? Que entonces al tener un pH arriba de 7.45 estamos hablando que hay una alcalosis respiratoria. ¿Me di a entender en esta parte? ¿O lo repito otra vez? ¿Alguien no quedó claro? ¿Alguien no le quedó claro?
A ver, repetimos otra vez. Recuerden que la fórmula es pH es igual al pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido. ¿Se acuerdan que el buffer bicarbonato ácido carbónico les dije que siempre hay 20 de bicarbonato sobre 1 de ácido carbónico? Y el pK, muy bien, nos dijo el doctor, es 6.1. Entonces, si nosotros hacemos normal la relación, la multiplicación de 6.1 más el logaritmo de 20 sobre 1, tenemos a 20, logaritmo base 10 sale 1.3. 6.1 más 1.3 nos da un pH normal de 7.4. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, ¿qué pasa cuando cambia esta relación de bicarbonato ácido carbónico? Mi cuerpo se va a volver más ácido o más básico. Entonces, en el primero que les enseñaba acá, en la acidosis respiratoria, estamos diciendo que hay un aumento de CO2. Si mi relación de bicarbonato es 20:1, ¿qué es lo que está pasando acá? Mi relación de bicarbonato sigue igual, siguen siendo 20, pero ahora ya voy a tener mayor cantidad de CO2, aumentó el CO2. Ahora vamos a hacer una relación, por ejemplo, de 20:2. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hagan su cuenta. pH es igual al pK más el logaritmo de 20 sobre 2. 20 entre 2 me da a 10. Logaritmo base 10, obviamente, es 1. Si a ese 1 le sumamos 6.1, que es el pK de ese buffer, me va a dar un pH de 7.1. Oh, Dios. 7.1. Por lo tanto, mi pH va a ser más ácido. ¿Sale? 7.1 es el pH que me salió de esta relación. Al aumentar el ácido carbónico, mi pH va a ser más ácido. Al disminuir el ácido carbónico, mi pH va a ser más alcalino. ¿Va? Esa es la causa porque simplemente el respirar mal me va a hacer un cambio de pH. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo para poder compensar esos cambios que hay de pH? Dijimos que en mi cuerpo hay 2 órganos que me están regulando el pH, riñones y pulmones. Estoy hablando que si los pulmones no me están sirviendo bien, porque tengo alguna enfermedad, porque estoy hiperventilando, porque hay una obstrucción, ¿quiénes van a compensarlo? Los que van a compensar son los riñones, ¿sale? ¿Cómo van a compensarlo? Bueno, pues si acá en esta parte que estamos viendo en la acidosis respiratoria hay un aumento de ácido carbónico, ¿qué tengo que hacer? Excretar ese ácido carbónico o aumentar la concentración de bicarbonato. ¿Qué pasa acá? Si en una alcalosis hay una disminución del ácido carbónico, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el bicarbonato para que la relación siga siendo la misma. Ahorita va a quedar más claro. Entonces acá dice, ¿cómo se da la compensación? Bueno, pues ajustando, en realidad es la cantidad de ácido carbónico. La acidosis respiratoria aumentará la reabsorción del ácido carbónico, elevándolos en el plasma, y la alcalosis respiratoria disminuirá la absorción de ácido carbónico. ¿Qué pasa? De manera general, dijimos, tengo el pH que es igual a pK más el logaritmo de 20 sobre 2, que esto estaría pasando en una acidosis respiratoria. Estamos de acuerdo que 20 es bicarbonato y 2 es el ácido carbónico. Ya les expliqué que en una acidosis respiratoria hay un aumento de CO2. Al aumentar el CO2, aumenta el ácido carbónico. Al aumentar el ácido carbónico, aumenta o cambia este cociente y al sacar el logaritmo, obviamente, mi pH es más ácido. ¿Qué es lo que hace el riñón? Bueno, pues el riñón aumenta la reabsorción de bicarbonato. Es decir,
Si mi relación normal debe ser 20:1 y acá está alterado 20:2, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Aumentar el bicarbonato, que es lo que hace a nivel renal. En lugar de 20:2, va a ser una relación ahora de 40:2. Si nosotros hacemos una relación de 40:2, sigue siendo exactamente la misma que esta, 20:1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en su cuerpo? Bueno, pues en su cuerpo ya no van a orinar tanto bicarbonato. Nosotros orinamos bicarbonato. Entonces, lo que hace su organismo es retener ese bicarbonato. ¿Para qué? Para que ese bicarbonato aumente las cantidades en torrente sanguíneo y mediante el bicarbonato los protones que están libres los pueda jalar y los pueda disminuir la cantidad de ácido carbónico que está en torrente sanguíneo. Entonces, ahora, si hacemos la misma sustitución en la fórmula de que pH es igual a pK, que es 6.1, más el logaritmo del 20/2, acá nos va a dar 1. Entonces, por lo tanto, mi pH es 7.1. Si hacemos la relación ahora, pK es igual a 6.1 más el logaritmo de 40/2, me va a dar 1.3. Por lo tanto, mi pH va a ser 7.4. Si eso es lo que hace su cuerpo. Si el daño está a nivel de pulmón, quien compensa es riñones. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa en la alcalosis respiratoria? En la alcalosis respiratoria, les expliqué que el bicarbonato está normal. ¿Quién está alterado? El CO2. El CO2 está ahora, se barrió mucho con él, es decir, lo excretamos mucho, hiperventiló, sacó mucho CO2. ¿Qué va a pasar? Que la cantidad de ácido carbónico va a disminuir también. Ya hicimos la cuenta. 20 entre 0.5 nos va a dar, pK es 6.1 más, ¿cuánto salía? 1.6. Muy bien, entonces mi pH, por lo tanto, ahora sí, es 7.7. ¿Qué va a hacer mi cuerpo para compensar? Va a disminuir la reabsorción de bicarbonato. Va a sacar el bicarbonato porque está muy básico. Hagan de cuenta que el bicarbonato siempre, el aumento de bicarbonato siempre va a hacer a que el pH sea más alcalino. La disminución de bicarbonato siempre va a hacer que el pH sea más ácido. El aumento de CO2 va a hacer a que mi pH sea más ácido. La disminución de CO2 va a hacer a que mi pH sea más alcalino. Entonces, ¿qué va a pasar si yo excreto mayor cantidad de bicarbonato? Pues bajo esta relación, ya no es de 20:5, sino ahora es de 10:5. Si hacemos la sustitución, pK es 6.1 más el logaritmo de 10/0.5 es 1.3. Por lo tanto, mi pH se vuelve normal. ¿Sale? 7.4. ¿Ok? Son la forma en cómo puede compensar mi organismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Sé que esto es complejo. Por eso es muy importante que lean el artículo que les mandé, porque, bueno, cada vez les voy explicando un poquito más qué pasa con el organismo, la anión GAP, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar con la acidosis metabólica? La acidosis metabólica es cuando existe una disminución de bicarbonato. Ya les expliqué. Si disminuye el bicarbonato, se va a ver mi pH más ácido. Si aumenta el bicarbonato, va a ser mi pH más básico. Si disminuye el CO2, mi pH va a ser más básico. Si aumenta el CO2, mi pH va a ser más ácido. ¿Sale? Eso lo tienen que recordar así súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que entonces dice
¿Cuándo sucede una acidosis metabólica? Pues cuando hay una disminución de bicarbonato en plasma. Y eso es por muchas causas, todas las causas que se puedan imaginar, obviamente que no sean respiratorias. Todo lo que no tenga que ver con pulmón es metabólico. Entonces, aumento de la producción de ácidos por cuerpos cetónicos en la diabetes. En la diabetes lo que pasa es que la glucosa no puede entrar a las células. Al no poder entrar a las células, mi cuerpo va a empezar a mandar una señal para que se utilicen los ácidos grasos, en particular los triglicéridos que están almacenados en la llantita, ¿sale? Ahí, donde están los adipocitos. Entonces, la utilización de cuerpos cetónicos de manera continua, permítame. Ay, gracias. Es mala porque me va a dar la producción de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son 3: acetoacetato, beta hidroxibutirato y acetona. Esos cuerpos cetónicos son ácidos, ¿sale? Y por lo tanto, al ser moléculas ácidas, van a ser mi pH más ácido. De hecho, si se dan cuenta, los diabéticos que están descompensados están gorditos algunos y empiezan a bajar de peso un montón. Tú te das cuenta cuando un diabético está descompensado porque baja mucho de peso y aparte tienen un olor característico, como a manzanas fermentadas, como a sidra. ¿Por qué? Porque están produciendo cuerpos cetónicos, principalmente la acetona se volatiliza y es la que da ese olor característico. Entonces, los pacientes que están mal compensados, que son diabéticos, que están descompensados, que llevan algún tiempo así, debutan en el hospital con una cetoacidosis diabética, y qué características clínicas tiene. Van a darles náuseas, van a tener pérdida de la conciencia, malestar general, pueden tener sudoraciones, debilidad, y bueno, en fin, pueden llegar a coma o muerte. Ahora, pérdida de bicarbonato. ¿Cómo puedo perder el bicarbonato? Por vómitos y diarreas. Si yo tengo vómitos continuos, diarreas continuas, me va a dar una acidosis metabólica. Disminución de la excreción de protones. ¿Por qué? Por una insuficiencia renal. Si no funciona bien mi riñón, igual, me puede dar una acidosis metabólica. Y fármacos diuréticos, ¿sale? Sobre todo aquellos pacientes que son viejitos y que se les olvida tomar el medicamento y no recuerdan si ya se tomaron su dosis o no y se toman 2 o 3 veces los fármacos y tómala, les da una acidosis metabólica. Ahora, la alcalosis metabólica es producida por aumento de bicarbonato. ¿Cómo voy a tener una alcalosis metabólica? Por ejemplo, si yo tomo demasiados antiácidos. Igual, volvemos con los viejitos, es que ellos son más frecuentes. Tienen gastritis, se toman su bomba de inhibidor de protones, más su Melox, más sus, hay unas pastillas que se llaman Tums, que son muy buenas cuando tienes una pirosis o acidez estomacal. Y bueno, se toman un montón de medicamentos básicos, leche, en fin, para sentir un bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que hay una administración excesiva de bicarbonato y entonces eso va a hacer que aumente la cantidad de mi bicarbonato, ¿sale? Al aumentar mi bicarbonato, bueno, pues obviamente el pH va a elevarse. Ahora, ¿quién va a compensar el aumento de bicarbonato? Bueno, pues si el problema es a nivel metabólico y en realidad no lo puedo sacar tan rápido por riñón, porque hagan de cuenta que el problema como tal a nivel sistémico, ya les dije que está regulado por riñón y por pulmón. A nivel de pulmón, la compensación siempre es más rápida, es en horas, pero a nivel renal, la compensación pues tarda más, tarda días, inclusive a nivel respiratorio tarda minutos a horas, pero a nivel del riñón tarda mucho más tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una acidosis metabólica? Regresemos a mi paciente diabético que le dio una acidosis metabólica, obviamente por los cuerpos cetónicos, por estar descompensado. Ese paciente, si estamos hablando que tiene
una acidosis, estamos diciendo que, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? El bicarbonato va a estar más bajo. Ay Dios, más bajo, ¿va? Ahora, la compensación, dijimos que normal es 20:1. ¿Qué pasa si el bicarbonato está más bajo? Ahora tengo 10:1. Saquen la relación de 10:1. 10:1. Hacemos otra vez. pH es igual a pK, que es 6.1, más el logaritmo de 10/1. Es 1, ¿no? Logaritmo de 10 entre 1 es a 10 y este es 1. Por lo tanto, el pH de mi paciente va a ser 7.1. Bueno, esto es lo que está pasando en el cuerpo del paciente diabético. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi cuerpo para compensarlo? Dijimos que ahora la compensación va a ser respiratoria, porque la alteración es metabólica. Entonces, ¿qué va a hacer para compensarlo? Si tengo 10:1, bueno, pues mi cuerpo, para compensar, tiene que bajar 10:5. ¿Cómo elimino este punto? ¿Cómo bajo este 1:5? Hiperventilando, ¿sale? Los pacientes que son diabéticos y que están en cetoacidosis diabética van a estar hiperventilando sin que ellos lo propicien. Su cuerpo va a empezar a hiperventilar y esa hiperventilación se le llama respiración de Kussmaul. ¿Qué es la respiración de Kussmaul? Es una respiración que es profunda y forzada. Va a estar respirando rápidamente para estar excretando más CO2. Al excretar más rápido CO2, va a disminuir esta relación. De en lugar de 10:1 va a ser 10:5 para tratar de equilibrar el pH. Si sacamos este de 10:5, mi pH ya va a ser 7.4, ¿sale? Entonces, recuerden, es la respiración de Kussmaul. Se escribe con doble S, respiración de Kussmaul. Por ahí búsquenlo videos en YouTube y van a ver cómo mi paciente está respirando rápidamente, ¿va? Si no, les comparto al ratito algún video. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al revés, si existe una alcalosis metabólica. En una alcalosis metabólica, ahora estamos hablando que el bicarbonato está aumentado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi relación va a ser ahora 20, perdón, no 20, va a ser el doble, ¿no? Porque está aumentando el bicarbonato. Ahora no es 20, ahora tenemos 40:1. Por lo tanto, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Necesita retener más CO2 para que se vuelva 40:2. Entonces, ¿qué va a hacer mi paciente? Cuando hay una alcalosis metabólica, mi paciente va a hipoventilar, va a respirar más lentamente para que la respiración, para que el bicarbonato se quede más tiempo en el organismo. Al quedarse más tiempo, entonces va a evitar así, o mejor dicho, va a tratar de compensar ese cambio de pH. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues tiene lógica en forma de cómo trata de compensar de un lado a otro. Acá está lo que les expliqué. En una acidosis metabólica, mi pH va a ser 7.1 porque voy a tener disminuido el bicarbonato. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Hiperventilar para disminuir ¿sale?
¿Qué es ese? El CO2. Al hiperventilar saco más CO2, al sacar más CO2 disminuyen los niveles de ácido carbónico en mi cuerpo y al disminuir los niveles de ácido carbónico en mi cuerpo se compensa el pH para tener un pH normal. ¿Qué es lo que hace en una alcalosis metabólica? En una alcalosis metabólica, igual, vamos a tener más aumentado el bicarbonato, por lo tanto mi cuerpo va a hipoventilar. ¿Para qué? Para que este número, que es el ácido carbónico, el CO2, que es el ácido carbónico, al hipoventilar, pueda aumentar. Y al aumentarlo, mi pH se va a normalizar. Siempre mi cuerpo tiene que mantener ese balance entre 7.35, 7.45. Debe de mantener ese balance de 20/1. Claro, tenemos, ya les dije, un rango pues importante, pero hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una acidosis respiratoria? Por ejemplo, el sistema es mucho más complejo de lo que se les estoy platicando, pero términos básicos y generales, dijimos, si la causa es respiratorio, ¿quién va a compensar? El riñón. Si la causa es metabólica, ¿quién va a compensar? El pulmón. ¿Sale? Son los dos órganos encargados de mi pH, riñón y pulmón. Uno compensa al otro. El problema viene cuando hay una acidosis mixta. Entonces, ahí está más cañón. Pero bueno, mañana platicaremos sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar si yo estoy respirando muy lentamente porque tengo neumonía y tengo mucha retención de CO2? Al tener más retención de CO2, mi pH va a ser más acidótico, pero con respecto al ácido carbónico, ¿va? Y entonces, ¿qué va a hacer en el túbulo contorneado proximal de la nefrona? Bueno, pues acá hay entrada y salida, excreción y absorción de iones. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si se dan cuenta, les dije que la anhidrasa carbónica estaba localizada en 3 partes del organismo: pulmón, riñón y eritrocitos. Entonces, acá va a estar muy activa también esta enzima, la anhidrasa carbónica. Esta parte es donde va hacia la sangre, lo que retorna, y esta parte es lo que va hacia la parte de la orina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a estar reabsorbiendo más CO2, más agua, para estarla excretando en forma de ácido carbónico, ¿va? Si se dan cuenta, acá hay igual bicarbonato, más protones que están libres, que me están haciendo mi pH más ácido, se juntan para excretarse en la orina, ¿vale? Entonces, así es como lo puede hacer. Acá el sistema de fosfatos, si se acuerdan, bueno, acá está unido con un sodio, pero es lo mismo. ¿Se acuerdan que veíamos el monofosfato? Se vuelve bifosfato. ¿Para qué? Para excretar estos protones que están libres. Recuerden que el ácido siempre es porque hay un aumento de protones libres, ¿va? ¿Por qué? Porque recuerden que un ácido débil va a soltar a estos protones, y estos protones son los que van a hacer mi pH más ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los sistemas buffer, tanto el de bicarbonato, ácido carbónico que está en el riñón, como el de sistemas de fosfatos, van a tratar de orinar y excretar esos protones, ¿vale? Igual, acá se ve cómo entra también la glutamina, que es un aminoácido. ¿Se acuerdan que veíamos que las proteínas también sirven para compensar el pH? También podemos eliminar esos protones, ¿sale? En forma de la excreción de ese protón directamente. Lo vamos a ver más adelante en bioquímica 2, pero se llama transaminación y desaminación, ese proceso. Ahorita no se los voy a preguntar, pero lo vamos a ver en bioquímica 2. Entonces pierde nitrógeno que trae el aminoácido para obtener, ¿se dan cuenta? Es amoníaco para obtener amonio. Ahí es donde jala ese protón y ese protón ya se puede excretar, ¿vale? En forma de urea. Acá igual está muy acoplada, se ve cómo está acoplado tanto el bicarbonato con el ion cloro, con la anhidrasa carbónica
para formar ácido carbónico y excretarse y así sucesivamente. Entonces, todos los sistemas están en conjunto, todos nuestros sistemas buffer están funcionando al mismo tiempo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantener mi pH a niveles normales. Les voy a dejar esta tablita hasta acá, bueno, ya tienen la presentación, pero hasta acá vamos a dejar la clase y en esta tablita viene justamente resumido a qué se refiere con una acidosis respiratoria, por ejemplo. Respiratoria tenemos un pH que es bajo, CO2 está arriba y el bicarbonato en teoría tendría que estar normal. ¿Qué es lo que va a hacer mi cuerpo para compensar? Va a aumentar los niveles de bicarbonato cuando ya está compensado. ¿Va? Pero si quieren esta tablita la vemos mañana para que ya quede más claro. Y vean por favor el video del doctor que les pasé y lean el artículo. Bueno, se supone que ya entregaron casi todos, nada más uno que otro no tiene resumen del artículo, pero eso les va a ayudar mucho a entender la parte de acidosis y alcalosis. ¿Ok? Y ya dudas, pues lo platicamos mañana. ¿Sale?